Distinguidos amigos, tengan ustedes en esta oportunidad estaremos mostrándoles a todos ustedes cuál es la actividad forestal que se desarrolla en el área rural de nuestro departamento. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con diferentes organizaciones que trabajan en este fin. De esa manera, amigos, hoy están invitados a la provincia Manco Cápac y a la provincia Los Andes del departamento de La Paz. Mientras más transcurre el tiempo, es realmente alarmante la forma en que el hombre destruye su propio medio ambiente. Su ambición desmedida le enceguece y no le permite ver que de seguir actuando irracionalmente se destruirá a sí mismo. Consideramos de mucha importancia la actividad que está desarrollando la sociedad forestal dentro de nuestro país. Y ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con el presidente de la Asociación Interinstitucional Forestal, el ingeniero Jaime Rodríguez, quien nos va a comentar qué es el AIFOR. Bien, la Asociación Interinstitucional Forestal es un organismo que se ha creado hace un año en el departamento de La Paz. Esta asociación se dedica a las actividades forestales, principalmente en la zona del altiplano del departamento. La Asociación Interinstitucional Forestal está constituido por varios organismos que realizan diferentes actividades en el departamento de La Paz, o más concretamente en la zona del altiplano, como por ejemplo se realiza plantaciones forestales, se dedica a la actividad de la agroforestería, existe instituciones como el IDEMA, que participa en la publicación de las diferentes actividades que realiza el AIFOR en La Paz. ¿Cuáles serían las instituciones que forman parte de esta institución, Jaime? Dentro del AIFOR existen 12 instituciones con diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, tenemos a Cordepaz, que está dedicada a la actividad de las plantaciones forestales en la zona del lago y en la zona del altiplano norte. Tenemos al CEMTA, que también se dedica a la actividad de la forestación. La Facultad de Agronomía, que tiene un vivero instalado en la Estación Experimental de Belén. Un maestro más que se dedica a las labores de extensión. El IDEMA, que se dedica a las actividades de publicaciones. Centro de Datos para la Computación, que coopera con proporcionar datos sobre actividades forestales. La Granja Ventilla es una granja que está ubicada en pleno altiplano, es un oasis dentro del altiplano que se dedica también a las plantaciones forestales. Es Web Forest Consulting, que es una institución que ejecuta proyectos de forestación y también se dedica a la consultoría. El proyecto Altiplano, que está en la zona de Tambillo, es el ex proyecto Plan de Padrinos, que también se dedica a las plantaciones forestales extensivas. Bueno, el Centro de Desarrollo Forestal La Paz, que por el mismo hecho de ser una institución gubernamental está plenamente dedicada a la actividad forestal, de plantaciones forestales. El proyecto Urinsaya es un nuevo proyecto que está entrando recién, diríamos, a la actividad de plantaciones forestales, y el proyecto San Gabriel, que está ubicado en Choquinayra, que ya tiene varios proyectos sobre extensión y plantaciones forestales. Conociendo la importancia en nuestro medio en lo que se refiere a la parte forestal, ¿por qué no nos cuentas también cuáles serían las principales actividades que ustedes desarrollan en el trabajo? Bien, La Paz, o el departamento de La Paz, más concretamente el altiplano, ha debido ser en el tiempo de la colonia una zona bastante poblada con especies nativas como la quizuara, la queño. Pero estas plantaciones han ido desapareciendo con el tiempo por las necesidades de leña
que el campesino necesitaba o porque ha sido utilizada para leña en las minas. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué no se plantan árboles en nuestro altiplano? ¿Qué creencia tiene el campesino que durante todas estas diferentes décadas no ha plantado más árboles, conociendo de que la quizuara, el pino, el eucalipto son plantas que se adaptan muy bien en nuestro medio? Bueno, primero debo aclarar de que, es decir, en el altiplano se han hecho plantaciones extensivas. Ya, es decir, las instituciones extranjeras, en esos tiempos podemos hablar del SAI, de la misma FAO con el BOL 21, por ejemplo, tenían un vivero, tenían viveros en Belén, en Tiquina mismo, ¿no? Otras instituciones que se han dedicado a las plantaciones forestales. Es decir, si todas esas plantaciones se hubiesen mantenido actualmente, si el campesino hubiese tenido una educación forestal, si hubiese existido promotores, extensionistas, porque se necesita, la plantación forestal no es cuestión de agarrar un arbolito y poner en el sitio, bueno, y olvidarse de la planta del arbolito ese, ¿no? Sino que se necesita un programa de extensión, de promoción, o sea, hacerle entender al campesino de que ese árbol le va a servir, le va a beneficiar a él, no solamente en cuanto a leña o en cuanto a conseguir madera para hacer unos pequeños muebles, sino también desde el punto de vista de conservación del medio ambiente, desde un punto de vista ecológico. Entonces en el altiplano se han hecho muchas plantaciones forestales, pero ¿qué ha sucedido? Que no le han dado el cuidado necesario. Y ahora nos encontramos en la localidad de Jinchaca, en la provincia Manco Cápac, a 4 kilómetros de distancia de la localidad de Copacabana. Aquí observamos una arborización excelente a base de eucaliptus, y seguramente los técnicos que trabajan en este sector nos van a explicar cuáles son los logros que están consiguiendo en la arborización y en la extensión con los campesinos del sector. Tendremos la oportunidad de conversar con el técnico forestal Carlos Daviu, quien es el coordinador forestal aquí en el sector de Jinchaca. Carlos, por favor, quisiéramos que nos cuentes cuáles son los objetivos que persigue Jinchaca en el aspecto de forestación. Bueno, buenos días en primer lugar a toda la audiencia, y para entrar en tema directamente, son los objetivos principales que tiene el proyecto forestal y propiamente Jinchaca en particular. Es el repoblamiento forestal de toda la zona de la provincia de Manco Cápac, abarcando también, o sea, comunidades que están cercanas al lago Titicaca, es decir, la provincia de Huamasuyos, también Ingavi y los Andes. Todo el trabajo que nosotros realizamos acá en Jinchaca es principalmente de producción de plantas de diferentes especies que están ya un poco adecuadas a los suelos y al hábitat que tienen acá en Jinchaca y Manco Cápac propiamente dicha. Transmitimos esta tecnología a las comunidades y vemos la mejor forma y escogemos conjuntamente las comunidades y los dirigentes de estas, las zonas donde se tiene que hacer el trasplante definitivo de las plantas para protección de suelos, cortinas rompeviento, protección de cultivos y otras actividades más. Vemos el lugar muy propicio para el crecimiento de los árboles, seguramente porque esto se encuentra en un cañadón y por la humedad. ¿Por qué no nos cuentas a cuántos metros de altura estamos aquí y cómo notas tú este sector para el cultivo de plantas? En primer lugar, estamos a una altitud de 3.820 metros sobre el nivel del mar. Tenemos al mismo tiempo una estación meteorológica. Acá medimos la precipitación fluvial, después temperaturas. Pueden ver, ustedes observarán ya nuestra estación meteorológica. Las condiciones son muy buenas, diría yo. Esto a raíz de que desde hace mucho tiempo atrás, o sea, este lugar de Jinchaca era proveedor de callapos para la mina Matilde. Entonces los comunarios que ya se asentaban acá en estas zonas, o sea, han ido ya cultivando ellos las plantas, haciendo sus plantaciones propias. Es por eso de que se nota, o sea, una vegetación bastante buena acá. De por sí ha cambiado el clima y es un microclima acá.
nosotros tenemos a las 12 del día que una temperatura media de unos 18 a 20 grados centígrados. Ahora estamos a las 9 de la mañana y tampoco la temperatura es baja, estamos alrededor de unos 12 a 13 grados, o sea de que cambia sustancialmente, o sea, el clima por las condiciones, o sea, buenas que se han dado para el crecimiento de todos los árboles que hay acá. En este momento, ¿con qué variedad de plantas están trabajando ustedes? En este momento tenemos 8 especies que se están produciendo. Vamos a dividirlas en dos, las exóticas y las nativas. En cuanto a las exóticas, estamos produciendo Eucalyptus globulus, Pinus radiata, Capresus macrocarpa y acacias. En cuanto a las nativas, estamos produciendo queñuas, quisguaras, cantuta, álamo y sauce. O sea, son las especies con las que se está trabajando acá en Hinchaca. Y con todos estos productos, ustedes se dedican a la comercialización, seguramente atienden diferentes provincias, diferentes comunidades. ¿Cómo realizan ustedes? ¿Ustedes comercializan estos productos? No, en realidad, o sea, la comercialización es bajísima, diríamos es un 5% de la producción total que tenemos nosotros acá. En Hinchaca producimos 250.000 plántulas. De esas 250.000 plántulas, alrededor de unas 10.000 a 15.000 plantas son vendidas. En este caso se las vende a las personas particulares, o sea, que necesitan arborizar sus terrenos o sus domicilios. Y el restante, o sea, las 240.000 a 235.000 plantas son en calidad de donación que se les da a las comunidades que no están dentro del programa de desarrollo forestal participativo, es decir, de que no tengan sus viveros. En este momento, en el sector de Hinchaca, ¿cuántas personas están destinadas a este tipo de trabajo? Acá en Hinchaca contamos con un técnico, con un ingeniero forestal que está a cargo de acá, que periódicamente viene aquí. Luego tenemos 2 promotores forestales, un técnico agrícola y 5 viveristas. Y ahora nos encontramos en el sector de Villa Ajanami. Esto es en la provincia de Manco Cápac y cerca al lago Titicaca, aproximadamente a 10 kilómetros de la localidad de Copacabana. Vamos a visitar ahora los viveros comunales en los que está trabajando Cordepaz y vamos a tener la oportunidad de conversar con el señor Cleto Kawaya, quien es el encargado de estos trabajos y nos va a contar cómo están trabajando en estas comunidades en el desarrollo forestal, es decir, ayudando a esta gente y además enseñándoles cómo deben trabajar en la parte de la forestación. Don Cleto, por favor, coméntenos qué objetivos está persiguiendo el Departamento Forestal ayudando en estos viveros comunales. ¿Qué clase de trabajo están desarrollando ustedes en forma rutinaria? Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias pues por la visita. Resulta que Cordepaz está ya trabajando hace unos 10 años en esta provincia de Manco Cápac y en las demás provincias. Primeramente, uno de los problemas que hay en el altiplano es la falta de leña. Entonces, para esto nos hemos propuesto hacer viveros, primero con un vivero principal que tenemos en Hinchaca y posteriormente realizando o implementando viveros comunales en diferentes comunidades, tanto de la provincia de Manco Cápac como en las demás provincias. Se cuenta con 4 viveros comunales en Manco Cápac, en los cuales toda la comunidad en su integridad interviene en todas las labores de producción de plantas, desde la recolección de la tierra, almacigado, el repicado y posteriormente el cuidado de las plantas hasta la plantación propiamente dicha. Además, se dicta, antes de empezar a construir un vivero comunal en cualquier comunidad, lo primero que hacemos es capacitar a la gente. Resulta que nosotros no tenemos suficiente cantidad de técnicos que puedan atender a las comunidades, entonces para ello hacemos
previamente cursos de capacitación en los que van los dirigentes o promotores de las comunidades a capacitarse en el vivero central. Y allí durante una semana ellos aprenden a manipular, ¿no?, en la producción de plantas. Y así es como en las comunidades, por ejemplo, tenemos que están produciendo en promedio, ¿no?, en promedio unas 10.000 plantas por vivero, especialmente de las especies que se han adaptado a estas alturas, especialmente el eucalipto, el Pinus radiata. Pero al año tenemos, este año tenemos pensado ya ingresar con las especies nativas, con las especies que son de nosotros, como la quichuara, la queñua y otras especies. Pienso que en cuanto a... se tiene que incrementar eso, ¿no? Porque resulta, si hablamos en función de protección, ¿no?, el eucalipto y el Pinus radiata no brindan la suficiente protección al suelo o a los cultivos. Entonces, trabajando nosotros con especies nativas, como decía la quichuara, el colle, podemos brindar mayor protección a los cultivos y a los suelos. Una cosa, ¿y cómo responde la comunidad? Es decir, ¿la comunidad lo acepta esto con agrado, está trabajando con agrado, o es difícil convencerlos de que trabajen en este aspecto de la forestación? Bueno, al principio pues nosotros teníamos un vivero central, del cual repartíamos a las diferentes comunidades de acuerdo a las solicitudes que venían llegándonos. Pero ha habido ciertos problemas en cuanto a personal. Entonces, no tenemos suficiente cantidad de personal como para producir cantidades de plantas. Hemos visto por necesidad la implementación de estos viveros en los cuales hemos tenido respuesta favorable. Por supuesto que también hay problemas, ¿no? Porque al principio la comunidad acepta participar en estos pequeños programas, pero después se van cansando a medida que pasa el tiempo y a medida que también se incrementan algunas actividades que tiene que realizar en este caso el compañero campesino, porque muchas veces no solamente es poner la semilla y después plantar, no, sino que hay un tiempo que se tiene que cuidar, hay que regar, hay que deshiervar, y muchas veces los compañeros tienen que destinar una parte de su tiempo para esas actividades. ¿Cuál sería el aporte que da la comunidad y cuál el aporte que da la institución? La institución, el Cordepaz, colabora con la entrega de las bolsas de polietileno, la asistencia técnica y los cursos de capacitación. En lo que se refiere a los aportes de la comunidad, ellos participan con la mano de obra, ¿no?, como le decía, desde la recolección de la tierra hasta que la planta tiene que salir del vivero al terreno definitivo. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Más o menos lleva unos 8 meses. Así nosotros empezamos ya a almacigar en el mes de julio y recién estamos plantando en enero o febrero del año siguiente. Bueno, ¿y la institución está estimulando a los campesinos de alguna manera para que trabajen en la forestación, o simplemente es el aporte desinteresado de la parte de la comunidad? Bueno, hasta hace unos 2 años atrás Cordepaz estaba colaborando por estos trabajos de forestación con alimentos, pero lamentablemente hemos visto de que esto es algo negativo. Yo pienso que ya hemos conversado en la institución de que no se debiera, digamos, repartir alimentos por trabajo. Pensamos de que si ellos van a producir sus plantas, pues van a ser para ellos. Pero también vemos de que es decir, necesitan un incentivo, tipo de incentivo. Hemos visto en aquellas comunidades que han trabajado por alimentos, entonces hay mayor respuesta, mayor responsabilidad en el trabajo. Pero muchas veces cuando las comunidades no reciben ese tipo de incentivos, en este caso alimentos, entonces hay un desaliento, se desaniman los compañeros en querer seguir trabajando en el proyecto. En cuanto a las explicaciones técnicas, ¿qué dimensiones les están indicando ustedes que deben preparar el terreno? ¿Cuál es la profundidad que deben cavar ellos? ¿Y qué explicaciones técnicas les están dando a estos campesinos para que puedan trabajar de esa manera? Bueno,
Hace rato le decía de que nosotros antes de empezar cualquier actividad preparamos los cursillos de capacitación. Cuando estamos en la fase de almacigado, ellos previamente tienen que ir al vivero allá y recibir ciertos cursillos destinadas en cuanto a la producción de plantas, ¿no? Desde la desinfección de la tierra hasta que las plantas tienen que salir a terreno definitivo. En cuanto se refiere a plantaciones, los hoyos que se recomiendan deben hacerlo de 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad. Si posible, un poco más ancho, ¿no? Si pudiéramos llegar a 1 metro sería excelente. Pero muchas veces hay muchas limitaciones en cuanto al tipo de suelos. Hay suelos pedregosos, ¿no es cierto? Entonces, en esas situaciones no podemos alcanzar las dimensiones que se recomiendan para hacer una plantación. Pero estamos cumpliendo con lo que las reglas lo exigen, ¿sí? Mínimamente 40 de ancho por 40 de profundidad. Pero previamente se tiene que hacer una selección de plantas. No todas las plantas deben salir a plantación. Entonces en el vivero hacemos una selección de aquellas plantas. En este caso tenemos un eucalipto. Un eucalipto tiene que salir a terreno de plantación cuando tiene una altura de 25 centímetros, por encima de los 25 centímetros. Árboles que tengan unos 10 centímetros lo dejamos en el vivero para otra plantación. Cuando uno llega ya con las plantitas al terreno de plantación, ya los suelos están hechos, entonces lo que tienen que hacer es tomar la precaución de, primero, haber regado las plantas, segundo, sacar las bolsitas y no plantar las plantas con sus bolsitas. Entonces siempre se recomienda de que el momento de hacer la plantación, entonces sacar la bolsa de polietileno. Aquí tenemos un sistema de plantación que es en 3 bolillos o en triángulo que llaman algunos. Es con la finalidad de evitar mayor erosión, ¿no? De que no haya unos callejones abiertos, sino que entre planta y planta haya otra planta para que interrumpa o en este caso disminuya la velocidad del agua. A conversar con el encargado del Comité de Forestación de este sector. ¿Por qué no nos dice su nombre, por favor? Yo me llamo Ramón Félix Condori Velasco, de esta comunidad de Villajanani. Vemos que en este momento ustedes están realizando el trasplante de estos eucaliptos. En este momento, ¿cuántos arbolitos ya tienen trasplantados? Ahorita mismo tenemos total plantados casi cerca de 2000 plantas. ¿Y todas estas plantas vienen de su propio vivero? Sí, todo de nuestro vivero comunal que usted ha visto hace rato. De ahí sacamos y estamos plantando en diferentes lugares. Aquí es el primer lugar y otro aquí al frente, otro está más abajo, casi en la frontera con la hermana República del Perú. Vemos que ustedes están trasplantando en forma triangular. ¿Cuál es el objeto de esto? ¿Para qué están sembrando de esa manera? Y nosotros, para que haya más fácil la reproducción, para eso hemos plantado así en forma triangular. Y entre los planes que tienen ustedes, por ejemplo, en esta loma, ¿a cuántos arbolitos quisieran llegar? Nosotros queremos llegar más total y para llegar más fácil, y queremos plantar más plantas y nos falta porque este año hemos sido afectados porque hemos hecho la primera vez también la forestación y no pensábamos así, nos ha perjudicado más que todo la helada y nos ha afectado. De ese modo tenemos pocas plantas nomás este año y pensamos plantar más años y años, y usted ve aquí al frente todo vacío nomás, y quizás un tiempo atrás, aquí adelante mejor dicho, quizás nos puede favorecer lo que no lleguen las heladas ni granizos, ¿no? Eso nosotros pensamos que quizás con el futuro ya podemos hacer producir papa, después choclo y otros, en fin. Muy bien. Y en este momento, ¿cuántas familias participan en este trabajo? Nosotros participamos 110 familias en estos trabajos. Observamos también el entusiasmo de los niños, vemos niños trabajando en eso. ¿También ellos ayudan? Sí, también ellos ayudan.
Se dice que los suelos son el patrimonio de un país, sin embargo actualmente son muy pocas las prácticas de conservación de los suelos debido especialmente a la falta de forestación. Y es lo que nos motiva a conocer cuál es la actividad forestal en el área rural del departamento de La Paz. Y ahora conversando con el señor Alejandro Quispe, quien es el coordinador dentro del sector de Jinchaca. Alejandro, cuéntanos por favor, ¿cómo notas tú la recepción de las comunidades campesinas aledañas en cuanto a lo que se refiere a la forestación? Es bastante bueno. Por ejemplo, yo estoy aquí como coordinador en las comunidades y también como encargado de este vivero de Jinchaca, pero yo resultando que visitando o promocionando a las comunidades más prácticamente el interés que tienen aquí los campesinos y han visto los resultados de las anteriores plantaciones que ha hecho el proyecto forestal, y principalmente en Isla del Sur, ¿no? Por ejemplo, los campesinos de la isla antes no tuvieron las plantaciones de eucaliptos y pinos de otras especies, pero resulta que han visto las plantaciones, entonces hay buen rendimiento del 90% en esa zona. Y dentro de la Asociación Interinstitucional Forestal forma parte Sweet Forest Consulting, y hoy tendremos la oportunidad de conversar con el ingeniero Trond Nortein, quien es consultor dentro de esta institución. Trond, ¿por qué no me comentas, por favor, qué es la empresa Sweet Forest Consulting? Sweet Forest Consulting es una compañía consultora forestal internacional y es la única de esa clase de compañías que está representado a nivel permanente en Bolivia. Es una compañía que trabaja en más de 60 países en todo el mundo y dentro de América Latina en aproximadamente 15 países. Estamos con representación permanente en Bolivia desde hace 1 año y medio aproximadamente y ya hemos podido hacer bastantes cosas, pero yo creo que tenemos más por delante. Y ustedes, por ejemplo, su consultoría, ¿con qué instituciones están coordinando? ¿Cómo viajan al campo? ¿Ustedes cómo realizan las conexiones con los campesinos, por ejemplo, Thor? Para mencionar con qué instituciones estamos coordinando, debo mencionar que estamos representados dentro del Plan de Acción Forestal en Bolivia, que tiene representación de Naciones Unidas y de los diferentes ministerios, instituciones estatales que coordina todo del sector forestal. También estamos representados en el Comité AIFOR en La Paz para coordinar nuestras actividades con las otras instituciones, la mayoría de ellos no gubernamentales. También estamos representados en el Comité Editorial en conexión con AIFOR, que está trabajando con diferentes publicaciones y cómo se va a hacer la divulgación para el sector forestal. La investigación que estamos realizando en el departamento de La Paz es sobre la erosión bajo diferente manejo de la vegetación en las comunidades del altiplano. Estamos colaborando con el Instituto de Ecología, que ya desde hace unos 10 años ha trabajado aquí en la comunidad de Huaraco, al sur de Sicacica, en el sur del departamento. También estamos trabajando en colaboración con la Facultad de Agronomía en el Centro Experimental Belén, cerca de Achacachi. Y estamos trabajando en una comunidad donde nadie ha trabajado antes con forestal, y es muy interesante trabajar ahí porque es el primer año, vamos a ver la respuesta de los campesinos, pero consideramos que para ser el primer año la respuesta es muy positiva. Es la comunidad de Calacala, que es entre Tambillo y Taraco, cerca del lago Titicaca. Esta comunidad también es muy interesante porque tiene un bosque viejo, pero está plantado desde antes de la reforma agraria. Entonces es un bosque grande, pero los campesinos no recuerdan cómo se ha plantado y ni siquiera por qué. Entonces prácticamente es
cómo comenzar de nuevo ahí, aunque tienen su bosque. Los bolivianos confiamos y vivimos esperanzados en el futuro, y actualmente más que nunca necesitamos mantener esa confianza, porque nuestra obligación es hacer todo para que nuestros hijos hereden un país que aún contenga mucha vida y además muchas posibilidades. Este lugar sagrado.